En 1960, la ONU proclamaba la liquidación rápida e incondicional de todas las formas de colonialismo. Sin embargo, ¿por qué Palestina quedó fuera y, en cambio, entró en una nueva fase de colonización? Reflejo de ello lo encontramos en la propia ciudad de Gaza. En el siglo XIX tenía unos 20.000 habitantes, madrasas, escuelas cristianas, zocos en pleno auge y un puerto destacado del levante mediterráneo. A principios del siglo XX, el tejido mercantil era dinámico, había una incipiente burguesía políglota y además cumplía el rol de capital administrativa del sur de Palestina. La convivencia era cotidiana entre musulmanes, cristianos y judíos, una identidad cosmopolita visible en su trazado urbano y en el comercio con otros puertos importantes como el de Alejandría o el de Beirut. Sin embargo, pasamos de esa Gaza plural a las imágenes actuales de la devastación. La colonización, demostrándose que la colonización nunca se interrumpió, pero mutó de esa gestión imperial británica a un control directo israelí y a un proyecto de limpieza étnica del territorio que rompía con todas sus estructuras tradicionales, amparando así la exclusión de Palestina de la ola global de descolonización. Buenas noches a todas y a todos. Esto es la Mesa del Viejo Topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en la mesa los temas que realmente importan. Hoy trataremos de responder a una pregunta clave para entender que jamás comprender el actual genocidio en curso que nos está haciendo a todos enfrentarnos con la barbarie continuada en televisión y en otros medios que nos relatan cada día cómo el ser humano puede llegar a su mayor degradación. Y porque no solamente lo vemos, sino que parece que no se puede frenar, sino que incluso sus aliados internacionales muy poderosos son partícipes de esta barbarie televisada. Así, consideramos que es importante esclarecer cuál fue el principio de todo, ese principio que se ha continuado en el tiempo y que nos lleva a esa pregunta: ¿por qué Palestina nunca fue descolonizada, sino que al contrario se produjo un nuevo colonialismo sobre ella que ha impedido su desarrollo? Si te interesa ir más allá del ruido y pensar en el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos también en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram y también en este canal de YouTube. Igualmente queremos escuchar vuestras opiniones en comentarios y también os pedimos que difundáis este programa. Porque la historia no se mira, se discute, se confronta, se construye y solo así pueden llegar alternativas para evitar que el mundo siga repitiendo barbaries históricas de las que después nos arrepentimos. Para responder a esta pregunta clave que decía inicialmente, contamos hoy con 3 invitados de excepción. Jaldia Abu Bakra, nacida en Gaza, actualmente residente en Madrid, fundadora del movimiento de mujeres palestinas Al-Karama, integrante de la red Samidun para los presos y presas palestinos y miembro del comité ejecutivo de Masar Badil, Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina. También con Shuruk Duka, activista palestina, psicóloga y comunicadora, integrante del movimiento venezolano de solidaridad con Palestina Al-Auda y también de Al-Karama y de Masar Badil. Y finalmente con Martín Martinelli, historiador y doctor en ciencias sociales, docente e investigador del Observatorio Geohistórico en la Universidad de Luján y autor, entre otras obras, de Palestina e Israel entre intifadas, revoluciones y resistencia, publicado con El Viejo Topo en 2024, al que podéis acceder a través de nuestra página web, en la tienda del Viejo Topo y también en librerías. Vamos a iniciar con el primer bloque que hemos titulado El origen. Y para eso es importante tener en cuenta, en primer lugar, la importancia geoestratégica de Palestina, situada en el levante del Mediterráneo, en lo que habitualmente se ha tendido a llamar Oriente Medio, aunque son términos de carácter colonial, y que conecta 3 continentes, conecta Europa, conecta Asia y conecta África. Igualmente es geoestratégico por ser el acceso a rutas claves como el Canal de Suez y también por los ricos recursos naturales que hay en esa región. Así, queremos iniciar con ese origen y fijando la fecha en el inicio del mandato británico, un régimen de asentamiento que además desarrolló los principios que después crearían ese primero hogar nacional para los judíos que dio lugar al Estado de Israel. Queremos hablar con nuestros invitados sobre el rol que desempeñó la inmigración judía en esta primera etapa, la Comisión Peel o las revueltas árabes,
habitualmente silenciadas y que son claves para entender también el desarrollo de la propia conciencia nacional palestina. Vamos a iniciar con Martín Martinelli. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con vos, Carmen, Shuruk, Jaldía. No es un gusto lo que está pasando, que nos convoca a hablar, y creo que somos, más allá de nuestros enfoques y profesiones y tal, activistas de la causa palestina, más que escritores o tal de la causa palestina. Ellas dos son palestinas, así que le decía a Carmen, yo soy un palestino nacido en Argentina. Con Vijay decíamos, todos somos palestinos, y creo que Palestina es la causa del sur global. Y lo que decís, el puntapié inicial es el canal de Suez, para ponerle un punto de partida, pero esa región es crucial en toda la historia de la humanidad, y lo es más a partir del Imperio Británico en competencia con el francés, que ante lo que ellos llaman el hombre enfermo de Europa, es decir, el Imperio Otomano, en retroceso desde sus territorios incluso europeos, lo que sucede es que van a repartirse la región en el mandato Sykes-Picot y San Remo posterior, en el 1916. Van a prometer un hogar nacional judío en la Declaración Balfour del 1917. Debido a eso, en la carta Hussein McMahon de 1915 habían prometido a las provincias árabes que estaban bajo el Imperio Otomano que iban a ser independientes, y el mandato británico es la colonización de la región con la promesa de establecer ahí un hogar nacional judío. Y creo que es clave el informe Campbell-Bannerman de 1907, desclasificado 100 años después, en 2007, que dice que lo que necesitan crear en la región es un Estado que genere la desunión de ese mundo árabe, que tiene en común la lengua, muchas creencias religiosas, cuestiones culturales, si bien hay dialectos y demás. Lo que tiene en común es que tiene esa llave de acceso que ahora es el canal de Suez, el estrecho de Mandeb más el estrecho de Hormuz y demás, pero lo que tiene de clave es que es la conexión de Eurasia y ese nexo tricontinental. Por eso yo creo que hay que llamarlo el centro de Afroeurasia. La confusión la confusión intencional de decir que es un complejo caso el palestino-israelí. Incluso vi un libro que salió, El conflicto palestino-israelí, cuando ahora propusimos al viejo topo el genocidio, la geopolítica del genocidio en Gaza, y el libro que nombraste antes, donde trato de decir, es el imperio e imperialismo británico el que crea en esa región un Estado occidental, pro-occidental, con occidentales que se ven en la mesa de 1947 y previamente en la Comisión Peel, el Libro Blanco y todas las previas, porque son europeos, nacidos en Europa, que están más allá de la invención que marca Shlomo Sand de la nación y el pueblo judío como invenciones. Eso, para decirlo de manera sucinta, significa que eran europeos, nacidos en Europa, conquistando un territorio en un lugar clave que no tiene petróleo ni gas, pero en el imaginario era la Tierra Santa y fue la tierra de las cruzadas, con una significación histórica impresionante en todos los sentidos, porque es un lugar sagrado para las tres religiones principales monoteístas: Islam, judaísmo y cristianismo, lo cual no es en lo absoluto un eje principal del problema, y sí lo es el descubrimiento del petróleo, y sí lo es su cercanía a China y Rusia, incluso a Irán, y en el centro del mundo, lo que Mackinder llama el Heartland, que es el que domina al Heartland, el centro de la isla mundo, que es Eurasia, domina Eurasia, y quien domina Eurasia domina el mundo. Y en ese sentido es que Inglaterra se divide esa región junto con Francia, pero lo único que va a funcionar de esa región es como una colonia, y lo que la magia que trata de hacer es que parezca que la metrópoli no es Inglaterra y Europa, y la metrópoli es Inglaterra y Europa y después Estados Unidos. Es la única diferencia con la colonia de Francia en Argelia. Eran franceses que los expulsaron y se independizó Argelia, y acá son europeos que fueron a
Israel, Israel no existía, los del judaísmo es toda una, digamos, una cuestión mezclada. Y lo que quiero decir con esto es sencillo en esta época, es una creación del Imperio Británico que pertenece al Imperio Británico y después hacen como que hay una declaración de independencia de nadie porque se atan a otro imperio. O sea que esto es una creación imperial con una colonia. Así de sencillo desde mi punto de vista. Bueno, le doy la palabra a Shuruk, después de haber también planteado esa importancia geoestratégica de ese punto clave y también ese interés que desde siempre ha habido por parte de las potencias europeas como grandes potencias hegemónicas en su momento. Hola, gracias Carmen. Bueno, gracias por este espacio y por la invitación acá con mis compañeros. Bueno, bien, Martín, que maneja muy bien el tema histórico, ha desarrollado parte de justamente esa pregunta que realiza. A pesar de que se ha hablado mucho de que en Gaza específicamente, ¿no? Tiene yacimientos de gas que no han sido podido ser explotados justamente porque la ocupación, el colonialismo les ha impedido. Sí está bien, es bien claro y lo que justamente también comentaba Martín es la posición, ¿no? Estratégica. Fíjense que se hablan de muchas hipótesis, hay distintas perspectivas en cuanto a cómo esta colonia europea, llamada Israel, que fue instaurada en la Palestina histórica, luego de atravesar el imperio británico, de estar bajo colonia británica, bueno, deciden justamente colonizar, ocupar, llevar allí su proyecto sionista en Palestina por esa clave, ¿no? Para mí, particularmente es clave el hecho de cómo ha utilizado el sionismo y este régimen sionista la religión o esa cuna importante de las tres religiones monoteístas allí en Jerusalén. Fíjense que no fue Argentina, al final no fue Uganda, que fue una de las tantas. Incluso acá en Venezuela se habló de Guyana también, que fue una de las propuestas para este régimen sionista y fue justamente utilizar lo que hoy vemos convertido en cómo incluso hay un cristianismo sionista, ¿no? Se ha expandido el cristianismo sionista y se ha utilizado la religión para cometer, para seguir ocupando, para colonizar y para cometer además un genocidio. Algo que es totalmente terrible, que es una barbarie poder utilizar, ¿no? A través de la fe religiosa como el judaísmo, ellos se instauran como un supuesto hogar nacional judío, que claro está, cuando hablamos de eso estamos hablando de segregación, de discriminación, porque al colocar por encima a los judíos, estamos hablando de lo que son, una supremacía racial, ¿no? Entonces, eso es clave, a mi parecer, justamente, y creo que todo el que busca entender este tema tiene que tenerlo claro y no dejarse utilizar o manipular por esto. Palestina convivían palestinos judíos, palestinos cristianos, palestinos musulmanes, palestinos de todo tipo de religiones o de no creencias, en paz, hasta que, bueno, estos imperios justamente lograron instaurar allí el sionismo con judíos venidos de toda Europa para colonizar a Palestina, crear esta supremacía y, bueno, cometer todo este tipo de barbaries que hoy se traducen en un genocidio continuado. Muchas gracias, Shuruk. Jaldía, este turno. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la invitación y por todo el trabajo que estás haciendo para informar, concienciar y formar a la gente sobre Palestina y sobre la lucha del pueblo palestino. Es un gusto estar con Martín y otra vez de nuevo y con mi compañera Suruk, que compartimos también nuestra lucha. La pregunta que planteas de por qué Palestina no fue descolonizada, realmente la pregunta que hay que hacerse es por qué Palestina fue colonizada. Palestina fue invadida como a lo largo de su historia, porque Palestina es un pueblo milenario, a lo largo de su historia como 27 veces, precisamente como comentaba Martín, por su situación geoestratégica importante en esta región
que ha sido la cuna de las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Por ese lugar que conecta, sobre todo las rutas del comercio. Antes de hablar del tema de los recursos, el petróleo y todo eso, la ruta comercial. Quien domina las rutas comerciales domina y tiene el poder sobre los pueblos y el poder económico sobre todo. La colonización de Palestina, la última, la que estamos viviendo y la diferencia que tiene con otras colonizaciones, que no es un ejército de un país que viene a ocupar y a dominar al pueblo originario, sino que es una colonización de asentamientos y de desplazamiento de la población. El tema de la colonización de Palestina comienza incluso durante la Primera Guerra Mundial. Ya lo intentaron los cruzados en la Edad Media, pero además utilizando el tema de la religión, como mencionaba Shuruk, porque siempre se utiliza como excusa cuando la religión en nuestra región nunca había sido problema, pero utilizar la religión siempre para convencer sobre todo a la población europea cristiana de que luchan, invaden países por interés religioso cuando realmente ocultan su interés económico y político. La última colonización que vivimos surge de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, cuando Francia e Inglaterra deciden dividir esta región entre ambas, quedándose Gran Bretaña con Palestina, Irak y Jordania o Transjordania y Francia con Siria y el Líbano, precisamente para impedir esa unidad de los países árabes, una región rica en todos los recursos, en recursos humanos sobre todo, en poner el dominio y dividirlos para que no haya unidad y por eso precisamente repartieron la Gran Siria, lo que era conocido como la Gran Siria, y impedir que haya unión entre Egipto y el Levante, que es Gran Siria, y también impedir la unión, porque Palestina está en el corazón del mundo árabe, está en medio de todos, Occidente árabe y Oriente árabe, que sería una nación que podría competir con las potencias mundiales por todo lo que tiene, por todo lo que he explicado. Cuando el movimiento sionista surge, a la luz de los nacionalismos europeos, no tiene nada que ver con Palestina, ni siquiera tenía pensado Palestina desde el principio, había planteado Argentina, Uganda, otros lugares, ni siquiera Palestina. Es el Imperio Británico quien le sugiere al movimiento sionista colonizar Palestina, y ahí es cuando empiezan a hablar del tema de la religión, cuando realmente los primeros sionistas se presentaban como socialistas, seculares, no eran religiosos ni creían en la religión judía. Eso es algo que hay que recalcarle a la gente, que la religión desde el principio con el sionismo no tenía nada que ver. Gran Bretaña sugiere que sea Palestina porque cuando el colonialismo a nivel internacional está en decadencia o empieza a acabarse, necesitan crear un nuevo tipo de colonialismo, que no es una ocupación declarada o claramente una ocupación de territorio, sino generar un nuevo país, un nuevo Estado, y luego esa falacia o esa farsa de decir le hemos dado la independencia. O sea, es engañar al mundo entero de que lo que ha pasado cuando Gran Bretaña tiene que abandonar Palestina, porque se acaba en 1948 el mandato británico, porque ya se acaba la colonización en el mundo, decir que le dan la independencia, pero le dan la independencia a una población, como habéis comentado, europea, llegada a Palestina desde muchas partes del mundo y ni siquiera representaban no llegaban ni al 30% de la población que habitaba en este territorio, con lo cual ha sido todo mentira, todo engaño, y se ha trabajado muy bien para seguir hasta el día de hoy engañando a la opinión pública, a los pueblos sobre todo, porque los mandatarios y la gente que está en el poder sabe lo que hace y utiliza los medios y el engaño y la mentira y la propaganda para recabar apoyos a esta base militar
occidental en el corazón del mundo árabe, porque vamos a empezar a dejar de llamarlo Oriente Medio, en el mundo árabe, para impedir esa unión entre estos países, para impedir el desarrollo de estos países y que sean autosuficientes, que sean una competencia industrial. Cuando surge también la industria o la revolución industrial en Europa y necesitan de los recursos de estos países, no quieren que estos países tengan un desarrollo industrial, porque si no, no necesitan nada de Europa, no necesitan nada de Occidente, tienen los recursos y se desarrollan industrialmente y políticamente, van a ser una competencia para Europa y para los países occidentales. Y hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. Por eso vemos el apoyo incondicional por parte de los países occidentales, del norte occidental, a la entidad sionista y sobre todo después de lo ocurrido en Palestina, el diluvio de Al-Aqsa, para proteger, porque vemos que están permitiendo que se cometa un genocidio ante los ojos de todo el mundo, violando incluso los propios valores occidentales europeos que ellos dicen, porque no quieren que caiga esta base militar que tienen dominando al mundo árabe. Muchas gracias, Aldía. Pues entramos en el bloque 2, en la segunda parte, que es precisamente esa colonización que ha supuesto esa colonización para el pueblo palestino. Una parte política también, pero también entronca con la parte humana. Más de 750.000 palestinos tuvieron que abandonar Palestina en la Nakba y después, posteriormente, pues miles de palestinos siguen en la diáspora, como es el caso precisamente de nuestras invitadas. En ese sentido, creo que es importante pues también que transmitir eso que ha supuesto para la configuración del pueblo palestino, para su propio desarrollo y también para incluso esas consecuencias que van más allá de las fronteras palestinas, que llevan hasta la diáspora y que llevan también a la construcción de distintos movimientos políticos de resistencia que actualmente pues se encuentran divididos, como ya sabemos, pero que además también son con muchas ideologías, también son muy amplios, pero que comparten ese principio de luchar contra esta colonización. Vamos a empezar ahora con Churuk. Bien, bueno, en cuanto a esta pregunta, sin dudas el desplazamiento forzoso, ¿no? Lo que implicó a los inicios de la Nakba, el desplazamiento forzoso, fue clave, por supuesto, para que se instaure el régimen sionista israelí en la Palestina histórica. Más de 750.000 palestinos que fueron desplazados, muchos expulsados de su patria, hoy se han convertido en 8 millones aproximadamente de palestinos en la diáspora que son impedidos de retornar a sus tierras. A ver, cuando estamos hablando de esta expulsión, estamos hablando justamente de lo que habían hablado los compañeros anteriormente, también Aldía hizo mención, cuando habla de un colonialismo de asentamiento y trata justamente de ocupar la mayor cantidad de tierra posible con la menor cantidad de población nativa dentro de Palestina. Eso es lo que ha logrado, lo que ha ido aplicando la ocupación sionista, este régimen colonial, a lo largo de más de 77 años de ocupación, justamente impidiendo, ¿no? Además a los palestinos que están dentro y que, bueno, viven una situación también de identidad difícil y complicada, compleja, por justamente dominada por la colonización, para lograr expulsarlos, oprimirlos, seguir humillándolos y aislándolos, controlándolos de esta manera, de la mayor forma posible, ¿no? Para ellos seguir instaurando este régimen. Ahora, la resolución 194, por ejemplo, de las Naciones Unidas habla claramente del derecho inalienable del pueblo palestino, de todos los palestinos refugiados, de volver a sus tierras. Esta es una de las tantísimas resoluciones, ¿no? que forman parte de la legislación internacional que el régimen sionista de Israel ha violado y viola constantemente. Hasta el sol de hoy, más de 77 años de una ocupación, de un colonialismo declarado, los palestinos no pueden retornar a su pueblo.
a sus tierras. Yo soy de familia de mi madre es refugiada palestina y que inclusive ella habiendo nacido en Jerusalén, habiendo vivido gran parte de su vida allí, hoy no cuenta ni siquiera con un documento que la tome como palestina y que pueda retornar allí. Para muchísimos palestinos afuera, ir a Palestina implica tener que pedirle permiso al opresor, al ocupante, al colonizador, un permiso que es lo llamado una visa de viaje para ir como turista. Es decir, que algunos palestinos, gran parte de los palestinos en el mundo viajan a Palestina si logran un visado a través de la embajada Israel, lo cual que implica claramente una violación a todo tipo de derecho humano, que el derecho a la identidad, el derecho a la vida, el derecho a visitar, estar en tu tierra o en la tierra donde naciste. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has puesto, Suruk, pero convertir a la causa palestina y la causa de la lucha del pueblo palestino en una cuestión humanitaria es lo que pretenden desde siempre, tanto la entidad sionista como sus aliados occidentales, el problema de los refugiados, la situación humanitaria que hay en Palestina. Ha comentado Suruk la división, e incluso la división territorial que están haciendo en Palestina para separarnos como pueblo, para hacer perder o dispersar la identidad palestina. Y por eso es importante siempre recordar que la cuestión palestina es una cuestión política y que hay que luchar por ella como una cuestión política. Las resoluciones de las Naciones Unidas a las cuales mucha gente a veces recurre como para intentar proteger los derechos del pueblo palestino, tenemos que recordar que son unas resoluciones injustas, empezando por la 181, que es la de la partición del territorio de Palestina. Hay que decir, y hay que empezar a decirlo y aclararlo bien a todo el mundo, que las Naciones Unidas no tienen ninguna legitimidad, no tenía entonces ninguna legitimidad para dividir el territorio de Palestina porque sin consultar al pueblo autóctono. La resolución 242, que surge después de la guerra del 67, que no tiene en cuenta los derechos inalienables del pueblo palestino y convierte a la causa palestina y a la lucha del pueblo palestino en una cuestión de que se intenta simplemente paliar las necesidades del pueblo, el problema de los refugiados, las necesidades humanitarias, y muchos países y muchas organizaciones e instituciones internacionales tratan la cuestión palestina como una cuestión humanitaria de a ver qué hacemos con el pueblo palestino, porque gracias a la lucha constante, perseverante del pueblo palestino, que no ha dejado de resistir, de luchar por la liberación de Palestina, de toda la Palestina histórica, desde el río hasta el mar, de recuperar todos los derechos y que Palestina sea liberada del sionismo, y que el sionismo como movimiento político sea derrotado, y que esa entidad ficticia, inventada, fabricada por Occidente para proteger los derechos de Occidente tiene que ser derrotada y borrada. Y que nadie nos entienda mal, porque enseguida nos van a llamar antisemitas. Cuando hablamos de la liberación de Palestina es que Palestina sea libre de racismo, de opresión, y que vivan todas las personas como vivíamos antes, en igualdad de condiciones y derechos. Le voy a dar la palabra a Martín, pero primero me gustaría también, hay una frase de una película, la película es una película sobre el tema migratorio, se llama Et après, o sea, y después, y terminaba con una frase que decía: los pueblos no mueren de hambre, sino de humillación. Entonces, que creo que encaja muy bien también con lo que estaba planteando Jaldía. Aquí hay una cuestión política, la cuestión humanitaria son las consecuencias. Y entonces sí que quería, simplemente porque me has recordado, y quería hacer esta apreciación, y le doy la palabra a Martín. Creo que hay tres cuestiones fundamentales partiendo de las diferentes denominaciones del Estado de Israel, que una es la base militar de Occidente colectivo, el Estado número 51 de Estados Unidos, un apéndice del imperialismo euroestadounidense, todas diferentes formas que marcan que el sostenimiento financiero, narrativo, político, diplomático y en todos los aspectos viene de parte de Alemania
España, Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos principalmente, y no solo, porque es una extensión de la OTAN, es una extensión del sistema imperial estadounidense en la región, sobre todo en 1967, pero tiene el arma nuclear desde 1964 aproximadamente, porque lo tiene de manera oculta como todo lo que hace un régimen que no es que se ha virado a la derecha, sino que es un régimen colonial e imperial, y es el epítome de tres ismos que son los que hay que combatir y alzar la voz contra ellos, que es el capitalismo, el imperialismo y el colonialismo en su máxima expresión, como lo es Israel, porque la máxima expresión del capitalismo siempre es disfrazada de benevolencia inexistente en un país, supuesto país, que está armado con la última tecnología de cazas F-16, F-35, armas nucleares, no tienen misiles supersónicos, pero qué raro es que al 8 de octubre haya habido 2 portaaviones estadounidenses en las costas de Gaza cuando está enfrentando un pueblo que apenas tiene armas, en el caso de los gazatíes en específico. Dicho esto, creo que los 3 pilares en los que se basa esta cuestión son el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo. El capitalismo fósil, las rutas comerciales y geoestratégicas de transporte de buena parte del comercio mundial, pero como zona neurálgica, porque impedir que el mundo árabe estuviese unido, cuando es en muchos aspectos a Estados Unidos y todos los pueblos han cambiado, pero el imperialismo continúa ahí y no es casual que en 1948, cuando se independizó la India y se particionó con Pakistán, haya surgido un estado colonial desfasado, tardío, que la herramienta es una simple no, porque es terrible lo que hace, una herramienta de el occidente colectivo en esa región, que se alía muchas veces con estados monárquicos del Golfo, Arabia Saudita, Turquía, que es pendular, y regímenes en Irán hasta 1979, los diferentes vaivenes con avances y retrocesos de la Unión Soviética en esa época de la que estamos hablando, pero lo que es simple de entender es que un presidente o primer ministro que lo aplauden 52 veces en el Congreso de Estados Unidos, ¿y por qué hablan en el Congreso de Estados Unidos? Para empezar, porque es una facción en el Congreso de Estados Unidos y un lobby que se maneja desde Vanguard, desde BlackRock, desde otras empresas en este momento, y lo ha sido antes con Rockefeller, con JP Morgan, con todas las empresas y los banqueros, que son los que están detrás de estos grandes vendedores de armas y sobre todo infanticidas. Yo creo que la máxima expresión de la decadencia occidental actual, que llega a 3 finales, que son 5 años de imperialismo occidental, 80 años de la gobernanza sangrienta de Estados Unidos en el mundo y los 30 y pico de años desde la caída del muro de Berlín e implosión soviética, lo que supuestamente hablaban que iba a ser una paz americana, cuando estamos hablando que hoy día Estados Unidos invierte $1 trillón en gasto armamentístico, e Israel son 7 millones aproximadamente de personas que sirven y 3 y 2 años al ejército regular y que tienen como enemigo al palestino y al árabe en el mundo árabe. Es lo que es esto que llamémosle colonialismo de asentamiento o como fuese, de la religión que fuese, son asesinos en masa de palestinos, libaneses, sirios, afganos, yemeníes, etíopes, sudaneses y de todos los países donde estuvieron involucrados en los regímenes militares y dictadura de América Latina en los 50, 60 y 70 y en los aparatos represores de Colombia, Argentina, Brasil actual en la ultraderecha, por lo cual Israel es una simple extensión de Estados Unidos en otra región que igualmente ideológicamente y materialmente con un complejo militar y con una ideología racista, colonialista, de deshumanización de los palestinos, solo se explica este genocidio, el aumento del genocidio constante y latente y por goteo, porque es el único arma que le queda a Occidente frente a su descenso, declive relativo hegemónico, pero
y no es inexorable de un día para el otro, pero sí se sabe perdedor, por lo cual acude a las armas, y este ejemplo de lo que hace es que a sí mismo se define y se trata a sí mismo como occidental, en medio de una región de riqueza cultural, diversidad, convivencia, hasta que el siglo XX y XXI el imperialismo occidental se encargó de invadir, masacrar gente, utilizar a las minorías como lo hace Israel, y una cuestión de días para seguir hablando de todos los desmanes, millones de refugiados, muertos, inversiones para destruir pueblos, destruir estados, destruir comunidades, tejidos sociales. Eso es lo que es Israel para mí. Pues entrando a las conclusiones, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Palestina no se descolonizó? También quiero haceros otra pregunta. ¿Es parte fundamental e indispensable de la solución de esta situación precisamente la descolonización de Palestina? ¿Y eso qué implicaría? O sea, ¿qué implicaría también la posible desaparición de este régimen de apartheid y cómo se podría resolver? Porque es habitual, desgraciadamente, haber escuchado que es un conflicto enquistado, que es algo que no se puede solucionar. Pero lo que sí sabemos es que todos los conflictos que son, como bien ha dicho Jaldía, de carácter político, tienen solución, porque tienen solución a través de la política. Entonces, creo que sería conveniente para hacer estas conclusiones, quería plantearos cuál sería esa solución, si esa solución tiene que pasar por concluir ese proceso inconcluso de descolonización, de construcción de ese Estado soberano, y también que qué ocurriría con los colonizadores, que como ha ocurrido en otros casos, que se han vivido situaciones parecidas, el caso de Argelia, el caso de Sudáfrica. ¿Cuál podría ser la solución real a este problema, a esta situación terrible, para también transmitir que lo político, precisamente porque es político, puede solucionarse por esa vía? Empezamos esta vez con Juan Díaz. Bueno, esta es la pregunta que se hace siempre y que parece ser, o parece difícil de contestar, pero como bien has dicho, Carmen, la solución es la descolonización de Palestina, y es un término que tenemos que seguir usando y difundiendo, y que la gente entienda. La única salida a la situación que vivimos en Palestina es la descolonización, y es algo en el que todas las palestinas y palestinos tenemos la convicción de que va a llegar, y por eso seguimos luchando desde hace más de 100 años y vamos a seguir. La descolonización de Palestina no es algo que va a ocurrir de un día para otro, ni en un año, ni porque de repente el colonizador se va a concienciar de lo mal que está actuando y va a dejar de hacerlo, sino va a llegar a través de la resistencia palestina en todas sus formas, y sobre todo la lucha armada. Y yo no digo que vayamos a derrotar a este régimen, a esta entidad colonial militarizada en todos sus aspectos, en todas sus bases, porque no hay sociedad civil israelí. Todos están militarizados y todos forman parte del sistema colonizador, incluido los que pueden decir que no hacen el servicio militar o no participan militarmente, pero forman parte y se lucran y se benefician y tienen privilegios gracias a ese régimen de colonización, y por lo tanto esto se tiene que acabar. Militarmente nunca vamos a llegar a estar a la altura de lo que tiene esa entidad, pero sobre todo no por el ejército o por las armas que tiene la entidad sionista, sino por el apoyo de los países occidentales, de la industria militarista occidental, que se lucra y se enriquece a través de los conflictos, a través del desarrollo armamentístico que está haciendo la entidad sionista como representante de las compañías o las empresas armamentísticas occidentales, probando sus armas y su tecnología en los cuerpos de las y los palestinos. Y por lo tanto, pero los pueblos colonizados, sobre todo, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, consiguen derrotar a sus enemigos
a sus opresores fuertes gracias a esa perseverancia en la resistencia, gracias al desgaste que hacen en sus enemigos. Y eso va a llegar, porque además lo estamos viendo como unos miles de combatientes en la Franja de Gaza el 7 de octubre han podido tambalear a ese ejército que decían invencible. Y eso ha dado ejemplo a todos los países, a todos los pueblos del mundo, de que si hay voluntad no hace falta muchos recursos militares, sino la valentía que ha tenido la resistencia palestina en la Franja de Gaza para derrotar a uno de los ejércitos más potentes del mundo y el más potente en la región. Y durante los casi 2 años que llevamos de genocidio en la Franja de Gaza, sobre todo, pero también en el resto de Palestina, no olvidemos que el genocidio, aunque lento y oculto, también ocurre en Cisjordania, en Jerusalén, también nuestra gente en los territorios ocupados en el 48 también está sufriendo, pero aún así no han podido derrotar a la resistencia palestina ni que la resistencia palestina se rinda y sigue manteniéndose firme. No sabemos cómo va a llegar esto, cómo va a terminar, pero tenemos la convicción de que la resistencia palestina va a vencer y que la liberación de Palestina va a llegar. Estamos viendo también la descomposición de esa sociedad colonizadora enferma de racismo, porque el racismo es una enfermedad, el supremacismo, que el odio, porque el odio mata a la persona que odia. Yo he estado en una charla hoy y hemos visto cómo el pueblo palestino, a pesar de todo lo que ha sufrido y lo que viene sufriendo, no odia, al revés. Y había un mensaje que decía una persona palestina, decía, nuestro amor a nuestra patria nos hace combatir ese sentimiento de odio. Nosotros amamos y luchamos por amor, no por odio. Y sin embargo, la sociedad que ha creado la entidad sionista es una sociedad que está llena de odio y lo estamos viendo. Gracias a la batalla del diluvio de Al-Aqsa, hoy en día la mayoría de los pueblos del mundo está concienciada y conoce más sobre Palestina, conoce la raíz. Esa máscara se le ha caído a la entidad sionista que se presentaba ante el mundo como víctima. En ninguna época de la historia el colonizador, el opresor, se ha presentado como víctima. O sea, los nazis no decían que eran víctimas, ellos sabían que eran opresores y lo reconocían. Sin embargo, el movimiento sionista se seguía presentando como víctima. Esto ya ha caído. Ya la mayoría de la opinión pública en el mundo ya no se cree eso de que los sionistas se están autodefendiendo de un pueblo. Al revés, la lucha palestina hoy en día es más conocida y más apoyada por la mayoría de la opinión pública a nivel popular. Vemos las manifestaciones, vemos cómo sale la gente y sobre todo la juventud en las universidades. En Madrid tenemos una acampada que ha surgido de nuevo y que está representada por una juventud concienciada y formada y que conoce por qué conoce la línea política. No están con la causa palestina porque la causa palestina o porque el pueblo palestino dé lástima, sino hoy en día hay una admiración por la lucha del pueblo palestino y esto es algo muy importante. El día de mañana en Palestina, cómo pensamos y cómo vemos Palestina después de la liberación, esto es algo que el pueblo palestino tiene claro desde el primer momento de la lucha y todas las facciones palestinas de todos los colores, ya sean los conservadores, ya sean los de la izquierda o los liberales, y lo tenemos en nuestra Carta Magna Palestina desde 1964 y la del 68 de que Palestina cuando sea libre va a ser una patria para todas las personas con igualdad de derechos para todo el mundo. Nosotras nunca hemos tenido problemas religiosos, problemas culturales, diferencias entre nosotras. Tanto Palestina como el resto del mundo árabe ha sido siempre una sociedad muy diversa, con una convivencia, con una igualdad, con un respeto, y esa es la Palestina que vamos a recuperar, no que queremos recuperar, pero que también tenemos la confianza y la certeza de que vamos a recuperar. Muchas gracias, Aldía, por tus palabras, siempre dando en el clavo desde una visión, bueno, multicultural por tus lugares de
procedencia. Esto es una cuestión geográfica simple. Cuando Estados Unidos ataca Vietnam, Vietnam resiste porque Estados Unidos lo está atacando, no porque los vietnamitas hayan ido a Washington, Los Ángeles o California. Los palestinos están resistiendo en Gaza, en Nablus, en Jenin, en Ramallah, porque los israelíes van a bombardearlos o vienen con jeeps y ametralladoras y con colonos armados hasta los dientes, no porque ellos vayan a Tel Aviv, a Jaffa en realidad, o a la misma paradoja de diferentes ciudades ocupadas por colonos en su corazón. Ahora se me fue el nombre de la ciudad donde que tratan de mezclar las narrativas. Esto es sencillo. Los palestinos defienden su casa, no su patria o matria. Defienden su tierra. No es que son más nacionalistas que otros. Mataron, violaron, torturaron a sus parientes, como dice Joe Sacco en la historieta de Gaza. No sé cuántos palestinos no pasaron por la cárcel, torturados de manera sistemática, con las peores herramientas que los franceses utilizaron en Argelia y que en la Escuela de las Américas le enseñaron a los argentinos para que lo hagan en la dictadura más sangrienta, o una de las más sangrientas del Cono Sur, de la cual no nos enorgullecemos, sino que decimos nunca más a eso. Lo cual los israelíes, si prohibieron la tortura, es porque existió y existe, porque encarcelan niños palestinos, niñeces, niños, niñas, matan niños palestinos de a cientos, no en esta invasión de Gaza, no solo en esta invasión de Gaza, donde dicen que van a matar vientres palestinos para que no haya más palestinos. Y dije muchísimas veces la raíz palestino o palestino-palestina, porque Palestina tiene una fuerza y una vigorosidad, y la bandera palestina que tanto se intenta prohibir desde Israel, cada vez se ve más. Ustedes me dirán, en tus redes te aparece todo sobre Palestina, sí, pero hay un fenómeno mundial, creo, que emparenta esa lucha y ese desgaste que tiene el imperialismo occidental desde el BDS contra McDonald's y Coca-Cola, que se lleva toda el agua de México, que hablamos el otro día con Susana Jalil, desde McDonald's, que atropella y trata de destruir todas las formas y variedades culturales, y con eso las tierras de los lugares, de forma maquiavélica, no porque yo respeto mucho el pensamiento italiano, pero de forma inescrupulosa, con sus tentáculos por todo el mundo, destruyendo la variedad cultural, apropiándose de la vestimenta, de la música árabe, de la comida, o intentando hacerlo, para el que no sabe de afuera, y lo cual llega, por eso digo este es el epítome, el 7 de octubre, para mí, humilde punto de vista desde el sur del sur del sur del sur, no llego a Ushuaia, pero estoy en Buenos Aires, 22 de febrero del 2022 y 7 de octubre del 2023, ahora no se ve quizás, y en 10 años se va a ver. En este momento fue la piña o patada o golpe que derribó o hizo tambalear al imperio estadounidense, imperialismo estadounidense, que tiene más de 750 bases en todo el mundo. Una es Israel. Facebook, Amazon, incluso la academia. A mí me dicen a veces, bueno, ¿cuánto haces por Palestina? Y ¿cómo hacer menos? No se puede. Si hago menos, estoy o mintiendo o guardándome lo que pienso. Porque hay una cosa que se está desenmascarando, que es lo que dice Jaldía, porque no se puede ocultar. Porque si Motasa Saiza, Muhammad Smigri o Times of Gaza y vos entrás, o Eye of Palestine, me refiero a páginas de Instagram, de cualquier lado, y vos entrás y ves los chicos calcinados o esta artista que los está pintando ahora
o un montón de cosas, si solo no lo ves y no lo querés ver. O sea que los alemanes del gobierno no lo quieren ver y los de las protestas en Alemania son apaleados. Los que hacían el campamento en Colombia lo quieren ver y ahora quieren prohibir cualquier cosa referida a Palestina. Y eso está logrando que se hable cada vez más de Palestina. Y la gente quiere saber de Palestina. Entonces, si hacemos esta mesa y a todos de muchos lugares nos dicen escribí sobre Palestina o quiero saber tal o cual cosa, con Pelman Salehi escribió un artículo a Palestina es la causa del sur global, sin ser, no por ser autorreferencial, se publicó en más de 20 idiomas en no sé cuántos días. No porque sea genial lo que decimos y decir lo mismo veníamos diciendo, cada uno en su país, pero sino porque hay una avidez por saber cómo se explica que estén actuando de esta manera tan, tan brutal y nadie del mundo árabe, del mundo de nuestra América, del mundo asiático, lo frena. Nadie lo frena, o sea, Irán tiró misiles y tal, pero no lo llegan a frenar porque, como dice Jaldía, el primer escudo, el primer anillo sería que ataca a Israel, es Hezbollah al norte y los gazatíes. Y los jordanos no los israelianos no los pueden bombardear porque hay entre medio israelíes. Por eso no lo bombardea. Si no lo bombardea igual o peor. Y lo quería anexionar en 2021 por no ir más atrás, que siempre lo quiso anexionar. Y lo último que digo, Yemen es el lugar, Ansarollah, lo que se llama, lo que habitualmente dicen los hutíes, por su líder, que dice, nosotros vamos a bombardear las embarcaciones y ahora tirar misiles hipersónicos hasta que cese el asedio, la invasión sobre Gaza. Nunca fue una búsqueda de tomar rehenes, nunca fue una represalia del 7 de octubre. Solo un miope puede pensar que esto empezó el 7 de octubre, que no es un miope, un interesado. O sea, cualquier medio dice que Israel es la víctima, el que es pago o de israelí o presionado por ellos. Por eso creo que yo nombraría a Hassan Kanafani, Mahmoud Darwish, Sedin Al-Qassam, Yahya Sanwar, Yasir Arafat y todos los personajes palestinos que no se nombran porque en los medios se dice Menachem Ben Gurion, Netanyahu, Ismail Haniyeh, todos los palestinos, mártires o no, que forman parte de la historia, creo yo, de mayor simbolismo, pero material al mismo tiempo, de resistencia de los últimos 150 años, que los vietnamitas lo hicieron, Argelia, Sudáfrica contra la apartheid, Mozambique, Angola, Argentina mismo, Cuba, todos los pueblos del sur resistieron, pero lo de los palestinos en intensidad, continuidad, y que los otros pueblos lo sigan como un faro de que pese a todo resisten, yo creo que Palestina es por eso la causa del sur global. Gracias, Martín. Y vamos a cerrar estas conclusiones con Shuruk Duka desde Venezuela, parte de la diáspora palestina, también en América, para que veamos también las dimensiones. Sí, gracias, Carmen. Bueno, yo creo que mis compañeros Jaldía y Martín hicieron, bueno, una gran respuesta, ¿no? Bastante amplia a tu pregunta. Y sin duda, no, yo no quiero extenderme, pero sin duda quiero recapitular algunas cositas, ¿no? Que se me fueron ocurriendo también durante las intervenciones de ellos. Y es, por ejemplo, con Netanyahu, ante la opinión pública internacional, lo han tratado de presentar como que él es el criminal. Y hay que insistir en que no es Netanyahu, no se trata, el problema no es Netanyahu, el problema es la colonización en Palestina y es el régimen, es la ocupación israelí sionista en toda Palestina. Este Netanyahu, este Shimon Peres, este Sharon, estén quienes estén, pues quienes conocen a lo largo de más de 77 años de esta colonización se han dado cuenta que ha sido todo una perversión, una ocupación criminal que cada vez se ha intensificado y que se traduce hoy pues claramente en un genocidio que estamos presenciando en vivo, en pleno siglo XXI,
contado por sus propias víctimas y que lamentablemente, como le decía Martín, pues las potencias y los países, los mismos gobiernos del mundo no están deteniendo. Y claro está, hay que hacer allí un hincapié importante, es que es su deber y es su obligación. Cuando se habla de Yemen, esta postura ¿no? tan digna, tan valiente, es una postura de resistencia. Y en eso es en lo que tenemos que insistir cuando hablamos de esta solución, de una solución política. Definitivamente va en todo lo que comentaba mi compañera Jaldía, en una descolonización de Palestina, desde el río hasta el mar, respetando a los palestinos y todo aquel que quiera vivir allí, pero en respeto y en igualdad de derechos, ¿ok? Se tiene que terminar esta colonización, esta ocupación que es, además de, como lo diría Susana, es anacrónica, pero que está dejando además consecuencias a la humanidad entera. Eso hay que entenderlo. Algunos no entienden de que lo que sucede en Palestina es un modelo que quiere ser instaurado en el resto del mundo o deshacerse de que lo que sucede allá, eso es muy lejos y porque a mí me tiene que importar. No, es una barbarie. Y además como responsabilidad colectiva, inclusive ciudadana, nos compete a nosotros resistir, difundir y hacer y tomar todas las acciones posibles para que esto se detenga y para que Palestina sea libre, porque no es únicamente detener el genocidio en estos momentos, que es tan urgente y tan primordial, sino también es insistir en la liberación de una vez por todas, desde el río hasta el mar de Palestina. Y de esto va también el insistir en el derecho legítimo que tiene el palestino y todos los palestinos y todo cualquier pueblo ocupado también de resistir al ocupante bajo todas las vías, incluida la vía armada. Y si nos vamos a la legislación internacional, pues también hay resoluciones en este término que fundamentan el derecho legítimo que tienen los palestinos a la resistencia. Pero lamentablemente la hipocresía, la doble moral es lo que ha reinado en esta barbarie, ¿no? que nos ha tocado presenciar durante 19 meses, pero que claro está, nunca comenzó en octubre del 2023, sino que lleva mucho más, inclusive de 77 años, y por eso la urgencia, nosotros como ciudadanos, como palestinos, pro-palestinos, de sangre o no sangre, Martín hablaba algo muy importante y es algo muy interesante, ¿no? Que a veces duele, ¿no? O avergüenza, pero hay que decirlo. El mundo árabe ha sido traidor a la causa palestina. No han tomado las posturas firmes y correctas, las acciones por el poder justamente que los sostiene, que les domina y que ha jugado además justamente ese sionismo en dividir a los pueblos árabes internamente, en someterlos, en dominarlos y crear pues toda esta gravedad, ¿no? Toda esta crisis donde lamentablemente las posturas valientes como las de Yemen son las que escasean por intereses pues, particulares de cada una de las potencias. Así que bueno, el mensaje que sea justamente eso, seguimos adelante, seguir en la resistencia es el camino para la liberación. Gracias. Muchas gracias, Churuk, muchas gracias, Jaldía, muchas gracias, Martín. Esta mesa, planteándola, cuando estamos planteando esta mesa del viejo topo sobre la cuestión palestina, más en el contexto en el que estamos ahora mismo, de ese genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, que realmente no está siendo oculto, sino todo lo contrario, está siendo televisado y todos somos muy conscientes de él, que además está generando esa resistencia popular a nivel internacional, también en las potencias que están implicadas, también en Estados Unidos, también en Europa. Es decir, se ha generado esa conciencia y hemos considerado también importante plantear esta mesa desde esa doble perspectiva. En primer lugar, poner sobre la mesa que todo conflicto político tiene un origen político y tiene una solución política. No es algo que sea imposible de solucionar y por eso estábamos hablando de cómo se soluciona una situación de colonización, pues evidentemente a través de la descolonización. Y por otra parte, el otro elemento, que también por eso la elección de los invitados a esta mesa, es poner en valor a la resistencia palestina y a la diáspora palestina, porque personalmente creo que no sería posible este apoyo internacional que hay hacia los palestinos si no fuera por la labor, que no desde los últimos meses ni de los últimos años, sino la labor histórica que ha hecho esa diáspora palestina para seguir luchando incluso cuando no podían estar en su territorio, seguir
concienciando e informando a todos los que podemos estar más cerca o más lejos de Palestina, pero que nos interpelan las causas de injusticia, ¿no?, que se desarrollan en la humanidad que compartimos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Martín Martinelli, Jaldía Abubakra, Shuruk Duka, y nos vemos en la siguiente mesa del Viejo Topo. Os recordamos que nos podéis seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Instagram, y también os invitamos a seguir el canal y a dejarnos vuestros comentarios. ¿Qué opináis sobre la descolonización de Palestina? ¿Y qué opináis también sobre las herramientas que tienen los pueblos para combatir, en este caso, como decía Shuruk, la barbarie? Así que gracias a los tres. Nos vemos en la siguiente mesa del Viejo Topo.